Gracias por continuar en diálogo en esta mañana de jueves 2 de julio. Agradecidos con usted, por supuesto, y con Dios. Y ya tenemos vía Zoom también al vicepresidente del Congreso Nacional, el diputado Enrique Yescas, y también en compañía del presidente del CODE, el señor Hugo Maldonado, para hablar también del accionar por parte del Poder Legislativo y también tocar temas con don Hugo Maldonado de migración y otros tipos de interés también, obviamente, en esta situación. Y hablábamos con ellos extracámaras, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya gracias a Dios pudimos resolverlos. Agradecidos, diputado Illescas y don Hugo Maldonado, por aceptar nuestra invitación a este diálogo el día de hoy. Diputados, un gusto saludarle, muy buenos días. Es un honor saludarle. Obviamente a veces el tema de la situación técnica es influyente, y más en estos tiempos que mucha gente está interactuando en las redes con el tema de internet, de esas bajas y esas altas. Por eso no se preocupe. Al final del día lo relevante es lo que podamos sumar y multiplicar el día de hoy en la entrevista. Así que muy humildemente estoy a la disposición. Es un honor saludar a don Hugo Maldonado, un gran amigo, un garante y defensor de los derechos humanos, de la justicia, de la rectitud, de la integridad. De igual manera, Oscar, realmente es una bendición y me siento honrado en poder estar el día de hoy en este programa. Don Hugo, un gusto saludarle también, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo hoy. Efer, muchas gracias. Un gusto saludarle a usted, a la audiencia, al diputado Yescas, a quien le guardo un aprecio especial. Y la verdad es de que creemos nosotros que esta amistad debe de inculcarse, y así mismo como al periodismo nacional, el luto por el asesinato ayer en Puerto Cortés, en La Ceiba, de Herman Vallecillo y su camarógrafo Posas. Asimismo, anoche falleció la ilustre periodista Francis Jacqueline Bojorquez, allá en la Sultana del Sur, en Choluteca. A sus familias y a todo el gremio periodístico, nuestro abrazo solidario desde el Comité de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Definitivamente, don Hugo, nos unimos también a sus condolencias y también a los familiares. Pero bueno, entremos de lleno en temas concretos en medio de esta pandemia. Y quisiera, diputado, comenzar con usted primero. El Congreso Nacional, como miembro de la Junta Directiva, como vicepresidente de este poder del Estado, ¿qué ha hecho o qué está haciendo actualmente en las sesiones que lleva de manera virtual para poder atacar de manera directa la pandemia del COVID-19 en el país? Bueno, mire, para tocar un tema tan relevante e importante, quiero hacer mención que yo he sido garante de solicitarle al Poder Ejecutivo de manera muy respetuosa, a través del Poder Legislativo, como miembro de la Junta Directiva y de igual manera como una autoridad más en el país, que se den a conocer públicamente las inversiones que se han realizado conforme a todos los dineros que se han aprobado en el legislativo. Desgraciadamente, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen todos los medios de comunicación serios, formales, con ética, con principios y moralidad en el país, y de igual manera a nivel internacional. El tema de corrupción es un tema que está a flor de piel, y definitivamente es una situación la cual nos hace ver, tanto para los organismos nacionales como sobre todo los organismos internacionales, de manera tétrica. Y de igual manera, sobre todo, es el hecho que por irresponsabilidad de ciertas personas y personajes, los cuales en su momento se les ha dado en administración el dinero del pueblo hondureño y el dinero de la empresa privada, desgraciadamente por su irresponsabilidad, por los actos y hechos de corrupción que estos han ejecutado y siguen ejecutando, se han perdido un sinnúmero de vidas humanas. Desgraciadamente, yo no puedo mencionar irresponsablemente nombres y apellidos, porque obviamente me puedo ganar una querella, porque yo no tengo pruebas que den fe de lo que yo expongo sobre X o Y persona o personaje. Sin embargo, es de sentido común y de buena manera conocimiento general que se han ejecutado cualquier cantidad de actos de corrupción. Muchos políticos
tradicionales criollos. Y de igual manera, muchos que son ahijados de ciertos padrinos políticos van a salir millonarios o ya están millonarios, y obviamente muchos de ellos tienen testaferros, y cuando dicen investiguen mis cuentas, ay, nadie va a ser tan tonto como para poder depositar en sus cuentas bancarias cantidades exorbitantes de dinero, lo cual en su momento buscan testaferros o lo meten bajo el colchón o lo que sea, como sea que lo hagan. La cuestión es que es obvio, hay actos de corrupción, hay hechos de corrupción. No lo dice Enrique Illescas, ese es un tema de conocimiento nacional e internacional a través de los diferentes medios de comunicación, y de igual manera, obviamente, ya el Ministerio Público, la ATIC e inclusive el FBI ya está en proceso de investigación sobre muchos que en su momento han manejado plata que le corresponde al pueblo, al soberano, y que son de los impuestos del pueblo y de la empresa privada. Entonces, particularmente, yo elevo mi voz y hago un eco referente a este tema particularmente. Obviamente, yo no puedo hablar por la Junta Directiva, porque en su momento las ideologías políticas de la Junta Directiva son variables o diferentes a las que en su momento, particularmente de manera objetiva, yo manejo. Por lo cual, esa es mi postura, la sostengo, la mantengo y de igual manera hago un eco a esta situación. Don Hugo Maldonado, el diputado Illescas ha sido muy claro en este tema de actos irregulares que se han dado en medio de esta crisis. ¿Esperaba, don Hugo, ustedes como defensores de derechos humanos que se dieran este tipo de anomalías, o podríamos decir que se veía venir también esta situación? Mire, Efer, yo he estado revisando la situación, el comportamiento de cada individuo. Creo que la situación, yo debo respetar la conducta de cada uno por la situación de ser un activista de derechos humanos, que tengo que garantizarle la presunción de inocencia, el principio de inocencia, el derecho a la imagen que pueda tener cualquier persona. He sentido a las personas críticas, a las personas que tienen un peso a nivel de esta sociedad hondureña, y todos hemos convergido en una situación que no estamos diciendo que hubieron o que transaron, pero que se investigue a profundidad la situación que ha pasado en esta pandemia. Creo que para salud del mismo Estado, para salud de la misma institución, para salud de las mismas personas, creo que debe de hacerse, Efer. Y cuando esta situación ya han sido separados dos personeros, uno de Copeco y el otro el otro personaje de Inves. Entonces, y ahora estar amenazando con que me van a dar los mismos espacios porque yo soy pulcro. Mire, el problema es cuando nosotros somos figuras públicas, estamos abiertos, somos como un libro abierto para una sociedad, y máxime en una situación de esta naturaleza, en donde no solo soy pulcro, debo de serlo y debo presentarme como tal. La situación es que aquí han habido actuaciones que ponen en duda ese comportamiento, esa idoneidad que tanto habla el amigo Omar Rivera. Entonces, yo creo que la situación es que en el país necesitamos que se investiguen las cosas, necesitamos saber la verdad y necesitamos que se deduzcan las responsabilidades del caso, porque las cosas no deben de solo verse venir, sino que hay que practicar con la problemática que tenemos. Y la otra situación, la dudosa compra, eso de que compré esto y que no sabía que estaba comprando un menú del otro restaurante y que me lo vendió y
yo creo que hay que ser transparentes en este país, porque los que se están muriendo en los hospitales, en casas, en las clínicas privadas, son hondureños y que merecen la atención del Estado. Y que si bien es cierto que en aquel momento no había, porque todos los países estaban comprando insumos, hospitales, qué sé yo, es cierto. La situación si se está dando a nivel local, que una mascarilla que antes valía 7 pesos, ahora está costando 20, 30 lempiras. O sea, aquí hay una usurería no solo a nivel internacional, sino que también a nivel local. Lo que dijo el diputado, lo que dijo el amigo Rubén Palma Carrasco, por ejemplo, el doctor, el día de ayer, a las clínicas privadas, me parece que eso es justo y necesario, Efer y diputado Yescas, porque aquí no podemos seguir jugando a lo usurero, que te voy a atender, pero me vas a pagar 300% de lo que costaba nuestra clínica. Yo creo que estas cosas deben ir desapareciendo y debemos de encontrar el resultado de aquella palabra que se llama solidaridad humana. A lo que usted menciona, don Hugo, junto con el diputado Illescas, bueno, a los hondureños nos está lloviendo sobre mojado con este tema que ustedes mencionan. Luego vemos, como usted bien apunta, don Hugo, el tema de sobrevaloración de algunos insumos. Segundo. Tercero, hondureños que deciden salir del país, y lo vimos el día martes en horas de la madrugada y horas de la mañana, que quieren irse en una nueva caravana migrante. Cuarto, el colapso del sistema sanitario del país. O sea, es una cosa tras otra. Aquí, ¿qué se debe hacer de manera concreta, don Hugo? Y luego voy con el diputado Illescas para poder mermar esta situación, porque obviamente mientras nos morimos, por un lado, por el COVID, otros están muriendo de hambre y tienen que salir del país, otros no tienen dinero para comprar insumos. ¿Qué se debe hacer en esta situación? Mire, Efer, muchas gracias. Yo creo que la situación en el país, quienes tenemos y vemos las cosas más allá de la nariz, esto se veía venir. Si España, si Italia, si los otros países del primer mundo, mire cómo está en este momento Estados Unidos, que son economías grandes en el país, en Europa, sucumbieron ante el COVID. Creo que nosotros por lo menos hubiésemos afrontado con más dignidad humana al COVID-19. Lamentablemente nuestro sistema lo vino a desnudar el COVID. La necesidad humana que hay que, si usted recorre para Tegucigalpa, si usted recorre para Choloma, si usted recorre para Chamelecón, para Tegucigalpa, las diferentes salidas, va a haber una niña o un niño con un cartel, regáleme un peso, por favor, tenemos hambre, y inclusive chiñando hasta bebitos recién nacidos. Esta es una situación que le estamos diciendo a la gente, quédese en casa, pero no estamos viendo el concierto que tienen cada uno de esos niños en su casita, que no tienen nada que hacer para alimentarse. Es bien difícil, Efer, es bien difícil cómo la está pasando el pueblo hondureño. Si bien es cierto que la ración llegó, pero a estas alturas las raciones en determinados hogares solo duraron 2, 3 días. Porque aquí no vivimos uno ni vivimos dos en cada casa. Aquí hay de 5, de 6, de 7, de 8 para arriba. Sí. Y esa es la verdad de nuestro pueblo. Y la otra situación, no estar encerrado más de 3 meses ya, sin poder salir a la rebusca, como decimos, a buscar el pan de cada día. Eso es bien difícil decirle a un pueblo que es en casa y vaya a comprarse una mascarilla. ¿Cómo le vamos a pedir que se compre una mascarilla si no tienen ni para una semita?
ni para una bolsa de café en su casa. Son cosas bien difíciles de comprender. Y aquellos que han llegado a los hospitales, mire, Efer, ya podemos ver los cuadros clínicos que tenemos en este país. Sé que han habido personas, el diputado Yescas ha sido allá en el norte del país, ha sido uno de los que de una u otra forma se ha estado proyectando con diversos sectores, patronatos, etcétera. Pero ¿dónde está la demás gente? ¿Dónde está la empresa privada? ¿Dónde están los otros empresarios solidarios que buscan el bien común? Efer, aquí hay gente que quiere irse del país no porque ya le tiene miedo, sino que se está muriendo de hambre. Y aquí hago el llamado a Copeco y a Sinajer, Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Es una necesidad que la cerremos, Choluteca, por ejemplo. Y el mismo Lloro. Hay departamentos que nos están pidiendo, según el contagio, que los cerremos, pero démosle de... Diputado Yescas, su participación también en este tema y tal. Don Hugo fue muy certero en lo que decía. Y yo también expuse los temas que nos están, como decimos popularmente, lloviendo sobre mojado a los hondureños, situaciones que no podemos obviar, obviamente, ni como medio de comunicación, ni ustedes como autoridades de un poder del Estado, diputado. Mire, hay algo bien claro. Definitivamente el sistema de salud está colapsado. Esa es una realidad la cual no se puede tapar con un dedo. Particularmente yo tengo una muy buena relación con todos los ministros, sin excepción alguna. Particularmente nunca les he pedido un favor para mí. No tengo un empleado en el Estado. En ninguna institución del Estado tengo un empleado. El Ejecutivo o el Estado como tal, a mí nunca, o decir que en esta situación de gravedad de pandemia, no me han regalado ni una bolsa de sal para regalar. Particularmente, yo tengo como empresario 1.150 niños apadrinados, tengo 50 ancianos, y de alguna manera todo lo que hemos donado y todo lo que hemos regalado ha sido a través de la Fundación Isabel Yescas Oliva y a través de la empresa International Security Systems, a través de las empresas de seguridad. Entonces no hemos tenido apoyo. Particularmente mucha gente creería o cree tal vez que nosotros recibimos los apoyos a canastadas para poder ayudar a otros. Como decía don Hugo, realmente la situación es crítica y cuando el hombre azota, el raciocinio no existe. Es triste ver realmente cómo muchos hermanos hondureños han salido en caravanas. Pueden ser caravanas de 10. El tema es que van a arriesgar su vida en todo momento, tiempo y circunstancia, pero definitivamente la necesidad adversa que se vive en el país, y hoy por hoy recordando y recalcando que muchas empresas privadas han quebrado. Mire, particularmente yo puedo dar fe, yo he perdido contratos, yo abrí un hotel y lo tuve que cerrar, que he quedado con compromisos financieros. Gracias al Señor, al día de hoy, no he dejado de pagar salarios, hablando como empresario, no he dejado de pagar ahorita el 14avo, no he dejado de pagar impuestos. O sea, misericordiosamente hemos podido salir, pero sin embargo la situación general de la población hondureña es crítica. ¿Por qué es crítica? Es fácil decirle a una persona quédate en casa, facilito, y todo el mundo quédate en casa. El problema que voy a hacer rema a lo que dice don Hugo y la rebusca, el comerciante informal, el comerciante individual que vive en el día a día. Ayer el gremio de transportistas hace un chat e ingresó al chat a un sinnúmero de diputados y diputadas a nivel nacional. Y ellos no se ponían ahí referente a la situación de ellos. O sea, nos están cobrando las placas, nos están cobrando las matrículas de carros, no estamos trabajando, no estamos generando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es obvio. Entonces muchos hemos sido garantes de este tema, que no se cobraron la matrícula de placa. Se va a dar financiamiento, pero la gente no tiene para pagarla. Y de igual manera, así es la situación del país. Mire, el tema clínico, yo recibo a diario, entre mensajes y llamadas a cualquier cantidad de personas que atiendo a diario, a cualquier cantidad de hondureños. El tema es que no hay insumos, no hay medicamentos, no hay atención médica en los hospitales centralizados y descentralizados.
menos en su momento hay para el pueblo hondureño, que estamos hablando, y es el 70% de la población extremadamente pobre. El 70% de la población hondureña extremadamente pobre. Pero para que tengan plata para irse a meter a un hospital privado. Para irse a meter a un hospital privado de entrada, si va con COVID, le piden 200,000 lempiras de entrada. Sí. Llámese como se llama. Y si va a cuidados intensivos, son entre 80,000 a 100,000 lempiras diarias. Muchos seguros médicos no están cubriendo, otros sí, otros generan controversias, problemas y todo eso. Y en el sistema de salud, ya la gente la están acostando hasta en el suelo. Yo la vez pasada hablaba con la ministra de Salud referente a ese tema. Ella me decía de que estaban pidiendo más camillas, estaban pidiendo más oxígeno. Bueno, hablamos sobre varios temas porque yo le exponía a ella, y lo digo públicamente, mi preocupación sobre el tema. Con mucha confianza lo hacía. En el legislativo, particularmente, se han aprobado un sinnúmero de dineros y una cantidad fuerte de dinero para apoyar el tema del combate frontal al COVID y a las necesidades adversas del país. Sin embargo, vuelvo y repito, a eso es lo que yo me refería. El legislativo lo aprobó, pero quien lo ejecuta es el ejecutivo. O sea, el ejecutivo ejecuta. Y quien tiene que dar fe en qué se invirtió, qué se está haciendo con ese dinero, para dónde ha ido, quién lo está administrando. Esto es sencillo. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto egresó? Y la justificación del ingreso y del egreso. Es simple, matemática común, simple, sencillito. Entonces, aquí el problema, que no se le da al pueblo hondureño, no se nos da como hondureños a conocer en qué se está gastando el dinero. Mientras no haya transparencia, mientras no haya justicia, vamos a seguir viendo muertos. Gente que va en silla de ruedas y se muere. Gente que va en sus carros y se muere. Gente que va a emigrar. Y gente que en su momento la criminalidad se puede aumentar cuando hay crisis financiera, cuando hay hambre. Una persona cuando escucha a sus hijos llorar en su casa, definitivamente puede tomar una actitud de ejecutar actos delictivos, y no necesariamente porque es delincuente, sino que la desesperación a poder cubrir como padre de familia, como madre de familia, la situación adversa de su hogar, hace que una persona pueda cometer errores. Queridos invitados, y vean ustedes, yo quisiera hacerles esta observación. Ustedes mencionan un punto muy importante, el sistema sanitario, y don Hugo y usted, diputado, también lo han hecho muy enfáticamente. Colapsado el sistema sanitario en el país. Eso con las personas que tenemos acceso a una clínica privada, que tenemos acceso al seguro social. Y yo quisiera escuchar su punto de vista. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a ninguno de los dos, que viven en el interior del país, que como usted ya lo apuntó, diputado Illescas, viven del día al día, que como dijo don Hugo, dependen de las zozobras que tienen al final de las 24 horas del día y no tienen para dónde ver? Aquella gente que está en las calles, y lo conversábamos el otro día con el director del IATFA, el doctor Alex Santos, que también nos acompañó en este diálogo. ¿Qué pasa con esa gente que está en las calles, que está en el interior del país y que no tiene acceso o facilidad de poder ser atendido en una clínica privada, y mucho menos en el Seguro Social porque no tiene acceso al mismo? No sé quién de los dos puede iniciar la participación. Diputado Illescas, si me lo permite, don Hugo sería en este caso. Listo. Gracias, Jefer. Muchas gracias. El diputado, muy claro. Creemos que así debemos de hablar todo, entendernos desde una perspectiva lógica y ver los problemas sociales como deben de verse, no hacia ningún sector político, económico o social, sino verla en blanco y negro lo que tenemos de país. Mire, no sé cómo plantearlo, pero sí estoy de acuerdo en estos grupos que están saliendo a las colonias. Sí estoy de acuerdo porque
hay una política de cómo llegar a donde está la persona asintomática, donde está la persona con el COVID en su vivienda y que comience, y ojalá se llegue con tiempo y se le deje el kit, ya sea maíz, catracho o cualquier otro kit médico, clínico, pero tengo entendido que aquí solo se están aplicando el maíz y el catracho. Pues ojalá que nos dé resultado a nosotros los hondureños el maíz y el catracho, porque realmente, así como vamos en este momento ascendentemente, más de 20 y fracción de mil de infectados, se dice que San Pedro Sula tiene una cantidad cuantiosa de infectados a nivel de las colonias y que no se ha llegado ahí. Tegucigalpa redunda los 100,000 infectados, según lo dicen los infectólogos y según lo dicen los que conocen, aquellos que todavía no creen, digamos, en el gel, o que no creen que la mascarilla nos puede medio alivianar para que no entre a nuestro cuerpo el COVID. Realmente es una situación bien preocupante, pero que las necesidades de esta sociedad hondureña son muchas. Imagínense pidiéndole a los niños que en el internet bajen sus tareas. ¿Acaso qué tipo de sociedad se cree que tenemos? No, es una bofetada a la extrema pobreza en este país, a los pobres de este país. Realmente hay que buscar otras políticas públicas encaminadas hacia llegar a todos los niños, porque escuela este año no va a haber. Yo en lo personal no estoy mandando a mis niños después de, si es que quedamos vivos, no sabemos ni cómo vamos a quedar allá por octubre, noviembre o septiembre, etcétera. Realmente es ¿por qué? Porque el COVID vino para quedarse, y eso bien claro lo tenía el presidente Hernández, o lo tiene el presidente Hernández. El COVID vamos a tener que convivir con él. Si la gripe española duró 2 años en Europa, entonces realmente es una situación bastante crítica, y ver cómo se logra recuperar la economía, que va a ser difícil. Me preocupan las familias, las familias de este 70% de pobres que había, ahora se han convertido en extrema pobreza. Realmente es crítico, no sé cómo vamos a llegar a ellos, pero hay que llegar a todos los barrios y colonias, atacarlos a través de Sinajera, a través de Copeco, a través de esas brigadas que se han convertido, porque será de la única manera, Efer y diputado Yesca, que vamos a poder contrarrestar. Y mire, y si en algo yo medianamente estoy de acuerdo, ha sido con los gritos del alcalde. Hay 3 alcaldes que han pegado 3 gritos al cielo, el señor Calidonio, el señor Jerry allá en La Ceiba, y hay otro de Nacaome, creo que es, que han dicho ayúdenme a cerrar. El señor alcalde de Villanueva Cortés, el doctor, también, porque hay mucho contagio ambulante, hay mucha masa humana ambulante. Yo estaba de acuerdo, por ejemplo, con la placa par e impar, y aquí nos hacemos chibola. Quienes querramos hacernos chibola, no nos hagamos. Lo que pasa es que aquí todo lo hagamos, todo lo miramos con jugarreta y en broma y con memes. No, el COVID no es de memes y de jugarretas y de que te creo y no te creo, o que vamos a jugar de esconder. No, miren, la situación es duramente crítica. Yo creo que ayer pude observar en algunas carreteras del país, no, hombre, aquí seguimos en feria, aquí seguimos normalmente saliendo, y eso es lo que quería. Le torcieron el brazo a Tránsito para que lo dejara libre. No,
debemos de tener disciplina y debemos de tener autoridad para poder contrarrestar el COVID. Caso contrario, vamos a seguir llorando a nuestros muertos y vamos a seguir viendo cuadros dramáticos en cada uno de los hospitales del país. Y si vienen los hospitales móviles, pues hombre, ojalá que vinieran un día, ¿verdad? Entonces, ubicarlos en los departamentos o municipios que tienen más incidencia del COVID-19. Diputado Illescas, don Hugo mencionó algo muy acertero. Buscar el mecanismo de cierre en las principales ciudades. Anteriormente, hace unos instantes también conversábamos con el doctor Omar Videy y nos hacía la misma observación que está haciendo don Hugo. Buscar los mecanismos de cerrar las ciudades que tienen mayor contagio de COVID-19, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca, etcétera. ¿Sería prudente, diputado, considera usted, económicamente hablando, poder decir, bueno, cerremos Tegucigalpa por 20 días, cerremos San Pedro Sula por 20 días y evitemos que el virus se propague? Pero mire, es necesario mantener la economía. La economía debe de ser una economía revolvente, o sea, la empresa privada depende de la empresa privada. En el departamento de Cortés, el 90% de los ciudadanos somos empresarios, comerciantes o dependemos de la empresa privada y un 10% político. En la zona centro-sur-oriente, el 90% de la población es dependiente del Estado, o sea que trabaja para el Estado, y un 10% de comercio, industria, comercio o empresarial. Aquí es bien difícil poder decir esa situación. Recordemos que particularmente en la costa norte o en el departamento de Cortés, en el Valle de Sula, se produce el 65 a 70% del desarrollo interno bruto del país. Yo entiendo muy bien la postura de los señores alcaldes que acaba de mencionar mi gran amigo don Hugo Maldonado. Entiendo su postura desde el punto de vista humanitario, pero también hay que ver el tema desde el punto de vista financiero. Ejemplo, ahorita las arcas del Estado están colapsando porque no tienen un flujo, porque no tienen plata, porque no le ha ingresado dinero. ¿Y quién es el que ingresa el dinero? La empresa privada. La empresa privada a través de sus tributos. Entonces, si cerramos radicalmente, sobre todo el departamento de Cortés, la economía aún así va a colapsar más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, esto es práctico. Así como se hace proselitismo y así como se hace política en los tiempos de campaña, que anda un grupo de activistas de barrio en barrio, de colonia en colonia, así deben de andar un sinnúmero de cuerpos de enfermeras, enfermeros y médicos trabajando con las iglesias católicas, evangélicas y patronatos, y trabajar con aquellos que son líderes políticos, indiferentemente el color, indiferentemente la religión, indiferentemente todo, porque este es un tema de rescate del país, no del rescate de un color político, de un equipo de fútbol o de una religión. Esto tiene que ser desde el punto de vista humanitario. Desgraciadamente, cuando se repartieron las bolsas solidarias, hubo proselitismo y desgraciadamente muchos le regalaron solamente a los activistas de determinado partido político, no le regalaron a todo el mundo. Eso a mí me consta, me consta. Yo doy fe de ello porque yo lo vi y me consta. Y los mismos líderes políticos de diferentes partidos políticos me decían, yo soy de la Argolla y hoy no me dieron nada. Entonces, esa es la situación que sucede. Simple y sencillamente en una economía mancillada, quebrantada, colapsada, y se termina de cerrar las ciudades que producen el billete que ocupa este país para oxigenarse, definitivamente se quebranta radicalmente. Hay que trabajar de manera objetiva, barrios, colonias, patronatos, iglesias. Así como se hace en campaña política, es la misma estructura, es lo mismo que hay que utilizar, es la misma acción a ejecutar. Solo se ocupa voluntad, raciocinio, organización,
planificación. Eso es todo lo que se ocupa. El problema es tener la voluntad, la disposición y la organización para poder ejecutar planes de acción objetivos. Si no se hace así, esperando que la gente llegue a los hospitales, que obviamente ya están colapsados, es mejor ir y buscar a la gente, tratarla en sus hogares, darles el medicamento, hacerles las pruebas en sus casas, para empezar a tratar esos hogares como pequeños lugares o centros hospitalarios. De ejemplo, tú acaba de mencionar algo, la mayoría de la población hondureña no son 1 ni 2, por casa viven hasta 8 o 10 personas. Y esta es la realidad, esta es la realidad. Entonces estamos hablando que es un centro de contaminación, un fitosanitario fuerte. Si nosotros vamos a casa por casa, colonia, barrio, etcétera, etcétera, como anteriormente lo acabo de mencionar, se puede tratar y combatir frontalmente el COVID, la influenza, el dengue, la gripe y las enfermedades como neumonía y pulmonía. Mire, a mí me dio COVID, me dio una neumonía crónica. Se lo digo, yo llegué al hospital y colapsé porque me quedé sin oxígeno. O sea, aquí no se trata si una persona es rica o es pobre. Yo he visto mucha gente pudiente morir y eso se ha visto a nivel mundial, y no digamos aquí en Honduras, e inclusive médicos y enfermeras han fallecido, que son los que se suponen que nos cuidan a nosotros, son personas que en su momento por problemas de salud han fallecido. No digamos una persona que no es conocido o tiene conocimiento sobre el tema médico. O sea, aún así es de crítica la situación. Entonces hay que buscar un plan estratégico. No podemos estar esperando que la gente vaya a los hospitales. Uno, mucha gente no tiene plata, no tiene dinero. Parece mentira, pero ahorita hay un montón de gente que no tiene ni para comprar acetaminofén. No tienen comida, no tienen voluntad, no hay disposición. El alma no les permite moverse. Están quebrantados en su salud, en su estado anímico. No es fácil estar encerrado, vivir en 4 láminas que le queman la espalda a uno y el pecho y tener un montón de cipotes que le estén llorando. Entonces el estado anímico es influyente y eso baja las defensas y obviamente en su momento vitaliza más lo que es el tema de la contaminación en el ambiente. Si analizamos todos estos factores, si analizamos todo lo que anteriormente acabo de mencionar, es necesario, por favor, no somos dueños de la verdad absoluta, es necesario que el Estado y la ministra de Salud, la gente de COPECO, SINAGER, se rodeen de asesores, de personas que en su momento son más inteligentes que los directores de la orquesta y les den ideas. Una idea que yo acabo de plantear sobre este tema, así como se hace la política en el tiempo de el proselitismo en tiempo de política. Esta es una estrategia que puede funcionar. Yo lo he hablado con diferentes personas y personajes y definitivamente me secundan. O sea, sí se puede. El tema es reaccionar, la acción, la reacción, ejecutarlo. Si estamos así, en su momento, parcos, esperando que se siga muriendo la gente, o sea, vamos a colapsar más de lo que ya estamos. Los hospitales móviles, que para mí es mejor que devuelvan el billete y esos hospitales olvidarlos y reactivar en su momento otros centros hospitalarios existentes y de igual manera construir en otros lugares que realmente hay una opción y no que la gente la están atendiendo bajo las carpas donde se vende yuca con chicharrón, donde se vende baleadas. Eso no puede ser, hombre. Entonces hospitales móviles, esa plata va a estar bien fregada que en su momento eso tengan. Eso no es la solución. La gente habla sobre los hospitales móviles, pero no es la solución. O sea, esos son lugares donde la gente se va a atender, pero no es la solución. Que reembolsen el dinero, que se haga lo que tenga que hacerse, no es problema del pueblo, y que le reembolsen la plata. Y por otro lado, es tomar planes de acción estratégicos. Mire, las guerras no se ganan solamente con fuerza, sino con estrategia. Y hoy por hoy recordemos, el COVID va a durar todo este año. Diputado todo Enrique, este año va a durar. sí. No podemos mantener cerrada la economía, pero también necesitamos un plan de estrategia. En una semana hubieron 6,000 personas que se incrementaron de contaminación. En julio, Dios no lo permita, Dios nos guarde, Dios nos proteja,
pero por lo menos serían unas 10,000 más, baratos. Entonces hay que tomar un plan de acción ya, no hay chance de esperar. El que está a punto de morirse no puede esperar ni un segundo. Diputado Enrique Illescas, don Hugo Maldonado, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido muy rápido. Estamos muy agradecidos con los dos por haber aceptado nuestra invitación en este diálogo el día de hoy. La verdad que ha sido un placer y un honor poder conversar con ustedes. Agradecidos de verdad por tener desde su punto de vista, diputado Enrique Illescas, usted como miembro del Congreso Nacional y por supuesto el señor Hugo Maldonado también como defensor de derechos humanos en medio de esta crisis que estamos viviendo en el país, situación que obviamente está a la vista de los hondureños, y don Hugo fue muy claro cuando lo decía, tenemos que ver más allá de nuestras narices, y es una realidad que está. Don Hugo, lo dejo para que dé sus últimas palabras, una vez más agradecido con usted, por supuesto, un abrazo a la distancia, y también, diputado Illescas, un abrazo y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Efer, y a esta casa televisora, porque realmente nos permite, nosotros no somos doctores, nosotros no somos médicos, nosotros no, pero entendemos la lógica social que nos está dejando el COVID. Entendemos y somos hombres de buena voluntad y que entendemos la solidaridad y el bien común. Lo vemos desde una perspectiva que si a mí cualquier persona o funcionario me pide una opinión, con gusto la daremos y la vamos a dar pensando en el país, pensando en nuestra sociedad, pensando en que esta pandemia hay que atacarla, así como lo dijo el diputado, de esta misma forma lo pensaba, y en algunas colonias en Tegucigalpa, tengo entendido que en San Pedro Sula hoy precisamente van a andar así de barrio en barrio. Ojalá se haga y ojalá, Efer, podamos seguir actuando bajo el marco de la transparencia y bajo el marco de la responsabilidad social para con nuestra sociedad. Un abrazo a la distancia a usted, al diputado y al pueblo hondureño en general, y nuestra solidaridad con nuestros enfermitos de COVID y aquellos que han perdido un ser querido en un hospital o en cualquier parte a causa del COVID-19. Muchísimas gracias. Jefe, y ha sido un gusto. Muchísimas gracias, don Hugo. Diputado Illescas, muchísimas gracias a usted también y feliz día. Pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos bendiga, que nos proteja, porque solamente la mano divina de Dios puede resguardarnos en medio de esta situación tan difícil. Por otro lado, tener la responsabilidad todos en cuidarnos. Obviamente, cuando yo me contagié, porque andaba regalando comida en la calle, víveres, y me rodeaban 200, 300, 400, 500 personas, y del 80% nos daban mascarillas, entonces tarde o temprano me iban a contagiar. Pero sin embargo, pues seguimos trabajando por el pueblo hondureño. Yo creo que es tener la voluntad, tener en su momento la estrategia para poder seguir ayudando y apoyando, y de igual manera pues a cuidarnos. Recordemos que si nosotros somos irresponsables con nosotros mismos, vamos a contagiar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera. Entonces nosotros mismos vamos a ser responsables de llevar el virus a la casa. Hay que tener cautela. Muchos tenemos que trabajar. Yo no soy político de profesión, yo soy empresario y tengo que andar trabajando en la calle, en mi empresa. Así que al final del día tú debes tener la responsabilidad, como dice don Hugo, y realmente tener bien claro que el COVID no es un juego. Yo particularmente doy fe de eso. No es un juego. Yo estuve en una situación crítica. Gracias a Dios, Dios me sanó, pero sin embargo tengo que hacer mi parte. Es tener responsabilidad, tener en su momento bien claro que esta situación nos puede costar la vida en cuestión de segundos. Le doy las gracias por la oportunidad de permitirme y de permitirnos estar en este programa. De igual manera, el mayor de mis respetos y consideración para las personas que han fallecido, para las personas dolientes, para los periodistas que ayer desgraciadamente los dos fueron arrebatados de manera bestial y otra pues que falleció de manera natural. Sin embargo, el mayor de mis pésames para toda la población en general, y bueno, hay solamente protegernos, cuidarnos, ser responsables y tener una actitud objetiva, que al final del día, Dios mediante, vamos a poder salir de toda esta situación. El mayor de mis respetos a su persona, que es un periodista objetivo,
un periodista con ética, un periodista joven, un periodista con mucho futuro y mucho que darle al país. También es importante que usted, su familia y todo su equipo de trabajo también se cuiden. Diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al señor Hugo Maldonado, presidente del CODE. Un abrazo para los dos y les deseamos, por supuesto, feliz y bendecido día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Los seguiremos molestando más adelante, por supuesto, en otros diálogos para tener, por supuesto, siempre sus opiniones importantes. Dios les bendiga grandemente. Gracias. El señor Hugo Maldonado, presidente del CODE, y el diputado Enrique Illescas, vicepresidente del Congreso Nacional, nos han acompañado en este diálogo el día de hoy. Repetición de este mismo espacio, por supuesto, hoy en punto de las 11 de la noche, para que usted pueda tener también un amplio panorama de los temas que se viven en el país en torno al tema del coronavirus. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, por favor, que ya regresamos con más información aquí en Hola Honduras.